Ave María Purísima. Acción de gracias a la Santísima Trinidad, Santa Elena, Santa María de Marcel, Sagrado Corazón de Jesús, Virgen de Caacupé, San Rafael, Divina Misericordia, María Auxiliadora, Divino Niño Jesús, Santa Lucía, Padre Pío, Rosa Mística, por la conversión de la familia Romero Candia, Ever, Oscar, por las acciones de gracia, por el trabajo de Kiara, por el embarazo de Noelia, por la salud física y espiritual de la familia Cañete Mereles, Torales Galeano, Rivero Martínez, familia Velázquez, familia Gómez, Nemías, Carmen, Lucía, Luisa, Ana y familia, familia Vázquez, Emma, Ramona, Eulalia, Esteban, Guillermo, Olga Elizabeth, Darío, Victoria, Julián, Osvaldo, Claudelino, Alicia, Porfirio, Deidi, Francisca y familia, Fabiola, Piero, Clara, Estela, Lucía, Jimena, por los difuntos, Gudelia, Juan Ramón, Tania Tamara, César, Andrés Avelino, Fabián, Modesto, Eleuterio, Julián, Hugo, Marcial, Ricardo, María Francisca, Raquel, Ramona, Petrona, Catalina, Hipólita, Estraudio, Antonia, Nicolasa, Blácida, María Benita, Pedro II, María Manuela, Armin, Neri Manuel, Susanita, José, Domingo, Silvio, Tomás, Bernardina, Francisco, Brian, Tania Tamara, Prisciliana, Hermina, y por todas las almas del purgatorio. Hermanos, en este tramo final del camino cuaresmal, celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Contemplamos la disponibilidad de la Virgen María, cuyo sí hizo posible el cumplimiento del plan de salvación, al conmemorar la encarnación del Hijo de Dios. Nos unimos también en oración por todos los niños por nacer, reconociendo la vida como un don sagrado que debe protegerse. Iniciamos esta Eucaristía disponiendo nuestros corazones para acoger al Señor que ha querido habitar en medio de su pueblo. Con alegría, iniciemos esta celebración. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que hoy nos llama, como siempre, a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos. Y bienvenidos a nuestra hoy gran solemnidad, porque hoy 25 de marzo celebramos ¿qué cosa? El anuncio del ángel a la Virgen, es decir,
estamos celebrando la encarnación nada más y nada menos que de Dios dentro de nuestra historia. El plan de salvación tanto tiempo esperado en la Biblia, el Antiguo Testamento, que se cumple con la encarnación, es decir, María que dice, hágase en mí según tu palabra. Y entonces eso es lo que se realiza en nuestra historia y en nuestra vida. Así que vamos a iniciar con gran alegría, vamos a rezar como siempre por todas nuestras intenciones. Estamos transmitiendo directamente Ñande Yarañe. Muchísimas personas en todo el Paraguay, como siempre, que nos acompañan. Hoy queremos rezar, como siempre, por la salud de todos los padrinos de Ñande Yarañe. También queremos rezar por Felicia Cabrera y Ramón León, que piden oraciones, y por nuestros hermanos difuntos, Manuel Alberdi Milesi, hoy el primer día de su novena, que pide también nuestras oraciones. Y vamos a rezar por la salud de María del Carmen y por las intenciones de Irene y Porfirio, además de la salud de Rolando Arnaldo. Así es que vamos a iniciar juntos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad, Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora con alegría entonamos el Gloria. gloria, Gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor,
Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso, que has querido que tu Verbo se encarnara en el seno de la Virgen María, concede a quienes confesamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre, ser dignos de participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y escuchar la palabra de Dios. Con un corazón sencillo, escuchemos ahora la palabra de Dios, dispuestos a acoger su voluntad para que su proyecto de amor se realice en cada uno de nosotros. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz con estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré, ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David. ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo le dará un signo. Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, tú no quisiste víctimas ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
y tu justicia dentro de mí. Proclamé tu fidelidad y tu salvación, y no oculté la gran asamblea, tu amor y tu fidelidad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso, Cristo, al entrar en el mundo, dijo: Tú no has querido sacrificios ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: Aquí estoy, yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer, Dios, tu voluntad. Él comienza diciendo: Tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescriptos por la ley. Y luego añade: Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esa voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Palabra de Dios. Yo soy tu evangelio, Señor. Yo soy tu palabra viviente. Que lea en mi vida la gente tu claro mensaje de amor. Yo soy tu evangelio, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser esto, si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño será santo y se lo llamará Hijo del Altísimo. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez,
y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes. ¿Por qué? No hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy buenas noches. Bueno, qué alegría volver a encontrarnos, porque me tema aprender a la lleva, ¿sí o no? Sí, bellente manaje. No, bellewa hoy. Bueno, por fin nos encontramos, ¿verdad? Pero lo más lindo que es en un momento tan solemne para la iglesia. Añade la iglesia. La iglesia no es el Vaticano o el Papa o no sé, o los países o lo que sea. Iglesia quiere decir el grupo de personas, somos nosotros. Cada uno formamos la iglesia. Ahora sí, cada uno tiene un ministerio muy importante dentro de la iglesia, como bautizados. Y todos tenemos el mismo ministerio por el bautismo: sacerdotes, profetas y reyes. Los 3 elementos importantes, porque el sacerdocio quiere decir que todos nosotros, ustedes también son sacerdocios, sacerdotes, sacerdotisas por el bautismo. Porque la función del sacerdote en su ministerio que recibe de Dios por el bautismo es de santificar. Hay que santificar. Primero, nosotros tenemos que buscar, nuestro camino es de santidad. Santidad quiere decir realización, planificación, tenemos que ser felices, eso quiere decir santidad. Kadosh en hebreo quiere decir santidad en la traducción. Y decimos luego santo, santo, santo. Es una expresión hebrea que nosotros podemos decir santísimo. Pero ¿qué quiere decir? Nuestro esfuerzo por ser personas felices. Nosotros no podemos ser infelices. ¡Ne infelices! ¡Ne infelices! ¡Infelices! ¿Y gusto también? No, a nadie no le gusta que te llaman de un infeliz, lo que sea. Pero sin embargo, muchas veces nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro país, nuestra política, ne infeliz, porque ya la Japón hay las cosas, ¿se dan cuenta? Entonces el ministerio sacerdotal es el de santificar, realización, planificación. Nadie tiene que pasar necesidad entre nosotros. Cuando nosotros verdaderamente cumplimos bien ese rol de papá, de mamá, de familia, en el trabajo o donde sea, en nuestra comunidad, todos estamos contentos y realizados. Entonces quiere decir que estamos ejerciendo bien nuestro ministerio. ¿Qué ministerio? Sacerdotal. ¿Ministerio? Bueno. Segundo, profetas. El profeta es justamente lo que aquí nosotros escuchamos en esta gran celebración del día de hoy, ¿verdad? Porque el que está naciendo tiene estos 3 ministerios, y eso es lo que escuchamos en la lectura y en la palabra de Dios, sobre todo la segunda lectura. Es decir, el profeta viene, Dios viene, se encarna, se hace igual que nosotros, con ese anuncio, ¿verdad?, que hace el ángel: serás madre. Y en ese momento en que la Virgen dice: hágase en mí según tu palabra, es decir, la voluntad de cumplir lo que Dios nos pide, entonces viene el ejercicio profético. ¿Por qué? Porque Jesús viene con una misión, ¿Cuál es la misión? A ver vos, si ustedes me dicen: le voy a dar plata a usted, le voy a regalar plata, ¿voy a botar la plata? Sí, bellente van a hacer, porque te voy a botar plata, vender hogares y me voy a pillar. Bueno, pero vamos a ver, ¿cuál es la función del profeta? ¿Qué es lo que tiene que hacer el profeta? Anunciar. Muy bien, ¿quién se ganó el 1 millón de guaraníes? Ya, ¿quién es lo que se ganó? ¿Y el segundo cuál es? Denunciar. Entonces vos le vas a pedir a ella lo que ganó ella, ¿listo? Bueno, anunciar y denunciar. Esa es la misión del profeta. Es decir, Jesús, Dios, viene, se encarna, entra en nuestra historia, pero justamente porque tiene su misión, Él viene con un objetivo. Pero anunciar quiere decir que mirando nuestra realidad, entonces puede decir: bueno, esta es nuestra realidad, este es nuestro camino, esta es la gracia que Dios nos ha dado. Y eso es lo que escuchamos en esta segunda lectura, ¿verdad? Esto es lo que Dios viene y realiza, es el cumplimiento de la gracia, de las realidades de Dios
que ha puesto a disposición de nosotros y que algunas veces nosotros somos ciegos. Por eso es que se acuerdan que el domingo anterior, el cuarto domingo, nosotros hablamos del ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento, que había sido Dios, le había dado todo. Somos ciegos de nacimiento, no nos damos cuenta. Y el Señor muy humanamente con el barro, y después le pone por el ojo, vete, lávate, acción nuestra, misión, ¿viste? Jesús trae una misión específica para abrirnos los ojos y descubrir. Esa es la acción profética. Y justamente después vos dijiste, ¿verdad? Denunciar. O sea, ¿qué es lo que denunciamos? Y nosotros denunciamos cuando las cosas no están bien. Y ustedes muchas veces, todito, no nos damos cuenta, nomás y muchas veces nos reflexionamos. ¿Vos tenés hijos? ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cuántos hijos? ¿Y vos le corregiste a tu hijo alguna vez? ¿Le diste chachán en la cola? Bueno, ahí está. Vos ahí estás denunciando. ¿Por qué le pegaste? ¿O por qué le llamaste la atención? ¿O por qué le dijiste algo? ¿Por qué? Y porque estás denunciando que lo que estás haciendo no está bien, ¿viste? Eso nomás quiere decir denuncia. Ahí la otra comisaría, comisaría número 16 allá. Policía, yo a denunciar por... Hay que actuar, porque hoy la inmundad, hoy va a ir mía, hay Juan a denunciar, yo mía. Hay Juan a denunciar, mí ya de mondapá todo el país, o mía ya denunciar, viendo yo denunciado, mía. Hay que tú la ya denunciar, hay que tú la imposibilidad, radio, televisión, mañana y deje. Antes de poner atención, porque vos sos profeta, vos anunciás y denunciás lo que no está bien. Eso no está bien. Bueno, y por último, entonces el profeta tiene que mostrar ese camino, ¿verdad? Ya dijimos ya, sacerdote santificar. El profeta entonces te muestra el camino, te enseña el camino. Y luego viene el rey, sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, profeta y... Bueno, el rey son... ¿Qué hacía? ¿Cuál era la función del rey? Justamente de regir, por eso de ahí viene rey, regir. Es decir, ordenar la casa, ordenar tu familia, ordenar la comunidad. Toditos tenemos esta función. Como sacerdote, y bueno, dentro de mi ministerio, uno tiene que, entre comillas, ordenar. O sea, ayudar a que exista una disciplina en nuestra vida espiritual, acompañar, dirección espiritual, confesión, Eucaristía, palabra de Dios, homilía, visitar a los enfermos, todo lo que vos quieras. Es decir, tenemos que ordenar nuestra vida. Ustedes hicieron lo mismo y siguen haciendo, ¿no es que hicieron? Siguen haciendo. Hasta que nos muramos, todos vamos a ejercer estos tres ministerios. Regir, tenés que regir en tu casa, tenés que poner orden, tenés que poner disciplina, pero no porque sos argelia, se la mataba, venimos hay que ser firme, que esto y aquello, ¿verdad? No, sino que sobre todo porque somos capaces de acompañar y de decir cómo llevar nuestra vida en una disciplina, cómo llevar nuestra vida en todo lo que el Señor nos va pidiendo, es decir, los mandamientos. Y ustedes escucharon bien, ¿verdad? Eso fue el segundo domingo, si se acuerdan, del tiempo de Cuaresma, segundo domingo, que hablamos de la transfiguración. Y ahí, por ejemplo, te decía bien, que en el momento en que Jesús sube al monte, dice que a la derecha estaba Moisés y a la izquierda, ¿quién estaba? Elías. ¿Y qué representan eso? Y simplemente para regir, para llevar adelante tu vida, para llevar adelante una comunidad necesitada de Moisés, porque Moisés representa a los mandamientos. Entonces, mañana mandamiento, mira un poco, no robarás, santificarás la fiesta, eres hoy, no tomarás el santo nombre de Dios en vano, mira un poco, qué interesante. Y así, el Evaité, los 10 mandamientos, Araiguata, entonces, la forma como Dios nos ayuda para poder regir tu propia vida. Estos son los elementos esenciales. Pero después dice algo más lindo todavía, y por eso es que aparece Moisés y después aparecía ahí Elías, porque como el profeta es el que anuncia, dijimos, y el que denuncia, una vez nomás que se te tiene que decir, una vez nomás, eso quiere decir el profetismo, una vez nomás se te tiene que decir. Después vos, ¿qué hiciste? Ya lo hiciste parte de tu vida, parte de tu vida. Yo no te tengo que decir todo el momento, a pesar de que sea de nosotros. Yo cuando chico recuerdo cuando era mitad ahí, ¿verdad? No me quería levantar temprano. Ambos veces clase sigue y dice, mi hija, levántate ya. Mi hijo, levántate ya. Sí, yo le hablo a otro lado.
Mi hijo, levántate ya. A ver, yo usé papá. Mi hijo, y ya la cerúa de mi hijo. Ay, 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 muy tema. Ah, güey, ve. Papá, no repetimos ahí de 2 veces. Y nada, mi hijo, levántate ya. O usted año, gente, yo lo que sea, dale, fuerza. Y la mamá ve todo dulce. Mi hijo, levanta niña. ¿Vos cuántos hijos tenés? 2. ¿Y qué tal? Se levantaban a tiempo. Te digo, pesa ahí. Mi hijo, esa. Aparecemos con azúcar. Esa, agua, esa. Mira qué mala que vos era como mamá. Ande, señora. Va a ser ella. ¿Cuántos hijos? 4. ¿Y qué son? ¿Todos varones, mujeres? 2 varones y 2 mujeres. Jamás la puede ver a mujeres o los varones. La mujer más rápido, ¿verdad? No, es más responsable. La cuñada cuando que yo oí, espérate vos. O hacemos oña pero vi la cuñada, chu, entonces llamamos. A la arriba tú y quién va a su. Y voy a es un chiste no manio, no es para enojar. Bueno, eso es entonces para nosotros regir, ¿verdad? O sea, tenemos que ayudar. Y eso es lo que nosotros transmitimos. El anuncio del ángel, miren, aquí cuando la Virgen recibe, ciertamente que hay un diálogo y hay un ping-pong aquí, porque esto puede estar hablando de nuestra vida, lo que vivimos, y no siempre lo que se nos dice, mi hijo levantando ya, etc. No, es que ya te gusta ya y voy a responder. También a la Virgen, no piense que, ay, sí, el angelito se me apareció, ay, decime nomás que voy a hacer. No conozco varón, ¿cómo va a hacer eso? Va a ayer voy a hacer. Imposible. Tranquilo. La fuerza del Espíritu. Todo esto tiene una simbología profunda para decirnos que nuestra vida que hacemos caminando, siempre hay oposiciones también. Hay oposiciones, hay dificultades para entender el plan de salvación de Dios en nuestra vida. No es fácil. Pero lo importante es que hay un proceso. Y en ese proceso hay un progreso. Y en ese progreso entonces llegamos después a entender lo que Dios nos está pidiendo. La Virgen también en ese proceso fue progresando hasta que entendió y le dijo, no te preocupes, porque es la fuerza del Espíritu de Dios el que va a engendrar en tu vida, nada más y nada menos que al Salvador. Y ahí le hace entender, y María comprende, y por eso, y ese es el salmo que incluso cantamos nosotros, ¿verdad? Hágase, Señor, en mí tu palabra, que se haga, ¿qué cosa? Tu voluntad, que se haga tu voluntad. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, y la Virgen fue entendiendo, es que nosotros cumplimos la voluntad de Dios que se cumple en nuestra vida. Pero aquí está la gran teología, queridos hermanos, que muchas veces nosotros confundimos como cristianos. Estaba y no confundía, porque mucha gente espera que Dios haga todo por esa persona. Ya lo llamo más. Ya llevo Emma, es como decir, yo ya le pagué, le di ya un 100.000 guaraníes a Dios, deja y tema, si yo ya paga mandé. No, con Dios no hay ya paga mandé, si ya llevo mandé, si ya llevo Emma, 3 Padres Nuestros, haré ya pagan las acuende. No. Aquí es al contrario, es el Señor el que te propone, pero justamente Dios te propone el accionar tuyo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Había sido. Y por eso que muchas veces nos cuesta. Y nos cuesta mucho ser cristianos. Nos cuesta mucho ir a misa. Nos cuesta mucho ser personas honestas. Nos cuesta mucho ser personas que siguen los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Y porque Él nos está pidiendo que nosotros cumplamos su voluntad. Ya digo al revés. Ya digo ya hipotama que Dios cumpla nuestra. Pipi, llámala. Y eso no va con el diálogo aquí. Hasta que la Virgen entiende, porque ella le dice, no, Señor, tenés que hacer la voluntad mía. Al comienzo, María, yo no tengo ningún varón, aparece bebé, ningún esposo, no conozco varón. Entonces, vaya, ella pone, ella bota. No, María, yo te necesito a vos. Yo necesito entrar en la carne. Necesito verdaderamente de tu colaboración. Por eso que nosotros decimos que existe salvación, queridos hermanos, que existe redención solamente en medio de nosotros. ¿Por qué?
y porque nosotros tenemos que colaborar con el Señor. Y esta es una cosa muy, nosotros le decimos en términos un poco más difíciles, antropológica, va a decir la antropológica, muy humana, de lo que nosotros hacemos siempre. Y ustedes saben muy bien eso. ¿Cómo ustedes construyeron su familia? ¿Cómo ustedes construyeron su hogar? ¿Cómo ustedes construyeron su trabajo? ¿Cómo ustedes construyeron esta comunidad? Cualquier cosa que nosotros hacemos, necesitamos ¿de qué cosa? De la colaboración de todos. Dios, para entrar a salvarnos, entonces también siempre necesita de nuestra colaboración. Y la primera colaboración que nosotros le damos a Dios es nuestra apertura del corazón, nuestra apertura a nuestra cabecita y decimos, sí Señor, hágase en mí, y después ¿cómo sigue? Según tu palabra, tu voluntad, según tu voluntad. Y eso es lo que dijimos aquí. Y miren cómo era lindo el Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No puedo cantar esa partecita otra vez porque me gustó esa melodía. ¿Cómo era? Aquí estoy, Señor. Ese que vos inventaste esa melodía. Y cada uno tenemos nuestro sistema de... Cada uno, cada músico tiene. Sí. De ahí papá hoy velan en el quinto. Entonces eres hoy especial hoy. ¿Cómo era? Solo el estribillo hemos cantado por otra vez. ¿Cómo era? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Primero vos cantamos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Qué lindo, esta es la respuesta total. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Otra vez, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Muy bien, muchas gracias. Entonces eso es, queridos hermanos, lo que hoy tenemos que llevar en nuestra vida. Cada uno que pueda ejercer estos ministerios, María ejerce su ministerio de santificar, porque gracias a ella, que entiende la propuesta de Dios, nos trae nada más y nada menos que al santo, es decir, al que nos va a redimir. Todos tenemos esa misión, redimir y salvar nuestros hijos, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro país, nuestra iglesia, ¿entienden? Todos tenemos la misión entonces también, como María, que le trae nada más y nada menos que al Salvador, a Cristo. Entonces, de anunciar y de denunciar las cosas, así de sencillo. Para eso con Jesús viene y se encarna, para eso entra en nuestra historia. Y por último, sacerdote, profeta y rey. Entonces tenemos que regir. Regir significa que nosotros tenemos que entender que Dios nos da todos los dones para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Que así sea. Bueno, ahora vamos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe. Y cuando llega en ese momento en que dice, se encarnó de la Virgen María, ahí nos vamos a arrodillar y vamos a hacer un momentito de silencio. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí nos arrodillamos, hacemos un momento de silencio, la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a seguir. Se encarnó de la Virgen María, nació virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración. Sí, presentemos nuestras intenciones. A cada petición respondemos
Por la encarnación de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la encarnación de tu Hijo, escúchanos, Padre. Para que la Iglesia, a ejemplo de María, sepa escuchar la voz de Dios y anuncie con fidelidad la esperanza que nos trae Cristo, oremos. Por la encarnación de tu Hijo, escúchanos, Padre. Para que aquellos que viven situaciones de fragilidad, incertidumbre o desesperanza encuentren acompañamiento y consuelo, oremos. De tu Hijo, escúchanos, Padre. Para que toda vida naciente sea recibida con amor y valorada como el mayor don de Dios para el futuro de nuestra sociedad, oremos. Por la encarnación de tu Hijo, escúchanos, Padre. Para que en estos últimos días de Cuaresma nos preparemos con mayor fervor para la celebración de los misterios de la salvación, renovando nuestra docilidad a la voluntad de Dios, a ejemplo de María, oremos. Por la encarnación de tu Hijo, escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión. Somos trigos del mismo sembrador. Bendito sea, Señor. Un molino, Dios del universo, por la este pan, vida por este nos vino, fruto de la tierra, del trabajo del con hombre, dolor. recibimos tu generosidad, Dios Señor, nos nosotros. hace Eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el El Señor Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, dígnate aceptar los dones de tu Iglesia, ya que ella reconoce su origen en la encarnación de tu Hijo unigénito. Llénala de alegría al celebrar sus misterios en esta solemnidad de la Anunciación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la Virgen María recibió con fe el anuncio del ángel de que el Verbo iba a hacerse hombre por obra del Espíritu Santo para salvar a los hombres. Ella lo llevó con amor de madre en sus purísimas entrañas. Así se cumplieron las promesas hechas del pueblo de Israel y se vio ampliamente colmada la esperanza de la humanidad. Por él, los coros celestiales celebran su gloria. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los ángeles
santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Romombe uñan de Yara Jesucristo, remano Jaue, lo güero viare y come llevar, el uñan de Yara el Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Te pedimos también, Señor, hoy especialmente, y rezamos por nuestros hermanos, por la salud de María del Carmen, por la intención de Irene y Porfirio, por la salud de Rolando Arnaldo. También pedimos especialmente hoy por nuestro hermano difunto Manuel Alberdi Milesi, hoy que estamos en el primer día de su novenario, por la salud de los padrinos también que nos ayudan siempre. Oñan de Yarañé. En este mes de abril vamos a cumplir ya 4 años como primer canal católico en el Paraguay. Y también rezamos por Felicia Cabrera y Ramón León. Y por todas las intenciones que nosotros hemos traído a esta Eucaristía. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgen de la Merced, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Santa Elena, que es nuestra santa patrona. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.
con mucho entusiasmo vamos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el Reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús, aquel que fue anunciado por el ángel y acogido con amor por María, se nos entrega ahora en el pan de vida. Acerquémonos con humildad a recibirlo. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Mira ya en el Calvario, en la roca hay una cruz, muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos que te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como siempre, antes que nada voy a agradecer acá al Padre Víctor por estar hoy compartiendo con nosotros esta Santa Misa. Y va a estar nuevamente con nosotros el próximo tercer domingo de cada mes, va a estar con nosotros a las 8 de la mañana. O sea que va a ser el próximo 19 de abril, domingo 19 de abril a las 8 de la mañana. Y por ahí, ahora si tiene algún lugarcito los miércoles, va a volver otra vez los días miércoles también. Pero por el momento tiene todo ocupado. Así que vamos a estar avisando cuando tiene un lugarcito los días miércoles, como ocurrió hoy, ¿verdad? Y bueno, por otro lado, el próximo domingo vamos a tener la bendición de Ramos. Va a comenzar a las 8 menos 10, una cuadra arriba, acá sobre el empedrado. Y de allí vamos a venir en procesión acá hasta nuestra capilla para proseguir con la Santa Misa. Tenemos que entender que la bendición de Ramos, allí ya comienza la misa, con la bendición de Ramos. Acá en el altar prosigue la Santa Misa. Y también el próximo lunes santo, como todos los lunes, corresponde a nuestra capilla participar en la misa en nuestra parroquia. Ese día le vamos a estar llevando a los jóvenes de Pascua Joven que van a estar integrando. Dicho sea de paso, hay también jóvenes acá de nuestra capilla, 10 jóvenes que van a estar participando. Y nos están pidiendo colaboración para los días que van a estar allí, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo. Y nos están pidiendo víveres, vamos a decir, así como azúcar, hierba, leche, galleta, coquito, así, para que ellos puedan tener su merienda esos días que van a estar allí. Entonces, ese día lunes estamos todos invitados para participar ahí en la misa y le vamos a entregar allí todo lo que vamos a juntar en estos días para los jóvenes, que no es solo para ellos, van a estar como 120 jóvenes en la parroquia, son muchos, ¿verdad? Entonces, de nuestra parte vamos a llevar lo que cada uno podamos. Y el jueves santo vamos a tener nuestra Santa Misa, que va a ser con lavatorio de los pies. Va a ser un horario no habitual, vamos a decir, porque no estábamos consiguiendo sacerdote. Pero gracias a Dios conseguimos. Y como dije, no va a ser un horario habitual que suele ser a las 19 horas. Esta vez va a comenzar a las 17 horas. El lavatorio de los pies, bien tempranito va a ser, ¿verdad? Y va a estar con nosotros el párroco de Virgen Rosario, el padre Alfredo Osuna. Así que, por favor, si pueden venir para ese día a las 17 horas. Vamos a tener la misa el jueves santo. Y después el sábado de gloria se va a unificar todo en la parroquia. Va a comenzar a las 20 horas ese día en la parroquia. Y bueno, nada más que eso, agradecerle a todos ustedes por su presencia y nos vemos el domingo, entonces para la bendición de Ramos a las 8 de la mañana. Y agradecerle también acá a don Humberto, que siempre está con nosotros. Él viene de un poquito lejito, pero siempre está con nosotros.
Así que, y a nuestro nuevo monitor, también. Así que muchísimas gracias también acá al señor Juan por estar hoy compartiendo con nosotros y a cada uno de ustedes también. Que tengan una bendecida noche. Están preguntando, padre, por las adhesiones, el costo quieren saber ya. No sé si ya tenés ya el costo de las adhesiones. Bueno, como se nos vinieron todo encima las actividades, vamos a hacer en mayo, vamos a hacer aquí en el Yacht y Golf Club, vamos a hacer ese almuerzo, domingo, le voy a decir la fecha, ya estamos, me tienen que confirmar todavía porque estamos esperando ahí, entonces sería el domingo 31, ¿está? Domingo 31 de mayo, vamos a hacer entonces la celebración. Y bueno, estamos con eso, agradeciendo a Dios ciertamente, pero en mayo, no abril, mayo, pasamos a mayo, el último domingo. Y yo pienso que no sé, 100.000 o 150.000, no sé, eso me tienen que decir ahí, porque nosotros también muchas cosas no podemos meter nosotros, sino que tenemos que consumir de ahí. Tiene todas sus leyes ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo nos van a ofrecer. Ya me van a avisar en estos días con todos los detalles. Entonces ahí ya vamos a comenzar a ofrecer, ¿verdad? Apenas tengamos. Y bueno, así estamos. Lo importante es agradecer a Dios que ya estamos concluyendo 4 años y con mucha alegría podemos decir, porque cada vez más la gente también está entrando y está ayudando, y eso es lo lindo. Y tienen que rezar porque en este momento hay también una señora, una empresa que se está interesando y quiere ayudarnos, sobre todo para poner también un poco de publicidad de su empresa. Así es que recen un poco, porque muchas veces no es fácil conseguir, sobre todo las empresas que quieran poner sus auspicios, y bueno, son las cosas de los negocios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que procurar. Gracias a Carmen también, que está con toda la cuestión de los padrinos y que ella es bien insistente. Entonces está bien detrás siempre. O debe, me haya enseguida, vamos a ver, es debe y nada, va. Pero así únicamente, ¿verdad, Carmen? O si no, no pagáis. Pero no sé si a ustedes les llama también. No, ustedes son buenos pagadores, ¿verdad? Un recordatorio nomás. Recordatorio. Un simple recordatorio que están debiendo. Exactamente. Bueno. Y como siempre también, miren por allá atrás, ahí está mi alcancía. Así que manejarse, o si no andamos ahí este día con ahí. Bueno. Y una cosa que dijo Carmen aquí que es muy importante. Algunas veces nosotros vamos a las celebraciones. Domingo de Ramos, toditos, del más chiquitito hasta el más viejo, tiene que llevar su ramo de palma. ¿Está? No, ya tiene lo mi esposa. No, ya tiene lo mi mamá. Ya tiene lo mi hijo. No. Porque la celebración es, ¿entienden? Cada uno. Entonces, todito tiene que tener. Hoy me ha pende vecino mangoro huevera. Pero tienen que llevar algo. Tienen que llevar. Toditos. Eso un poco avisen a todos porque la gente no tiene conciencia de eso. También el sábado de gloria, la misa de gloria, hay que llevar la vela. Y lleven también si tienen su agüita, porque esos son los 2 signos más importantes que se utilizan. Entonces, porque en el momento de la luz, justamente dice, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar, esta es la luz de Cristo, tú la harás brillar, hace, Shimbo, donde ya en la historia de la salvación, infierno parejota. Que vea, entonces el infierno, vaya. Toditos tienen que llevar, si no, que no participamos. Yo le suelo decir a la gente, ojo la cancha, pero jugar la pelota, abajo ahí la pelota. Y ahí ve, va a ser llevada. Bueno, ahora voy a yo tirar un córner, pensando llevo, ¿dónde veis la pelota? Ahora vos cabeceas, ya llevo la otra vez. No hay gusto. Entonces la celebración tiene que ser viva. Todos tienen que llevar palma, todos tienen que llevar su vela. Todos tienen que llevar su, aunque sea petaquita, verás, wiki, verás un poco de agua, bebé, listo. Pero verás la pende, caraí, pellapoche. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Y al final voy a hacer la imposición también de las manos. Te pedimos, Padre, que confirmes en nuestros corazones los misterios de la verdadera fe, para que cuantos confesamos que el Hijo de María
es verdadero Dios y verdadero hombre, podamos llegar a la alegría eterna por el poder salvador de tu resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva nuestra Madre, y viva la encarnación de Dios. Un fuerte aplauso a nuestra comunidad. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname